Bueno, buenos días, estamos en la página del Reciclador del Norte. Hoy es domingo 22 de octubre y estamos en el Mercadillo de Antigüedades de Zaragoza, en el parking sur de la Expo. Vamos a hacer una pequeña pasada a todo el mercadillo. Vamos a hacer una vista panorámica, tenemos unos 100 puestos. Y vamos a ir haciendo una pasada a todo para que veáis. Vamos adelante, buenos días. Bueno, como podéis ver, hay gran afluencia de gente y de puestos. Así que podéis encontrar bastantes cosas. Nosotros nos dedicamos a esto, a la colección y juguetes vintage, colección de juguetes y peluches vintage. Así que para la gente que coleccione, que sepáis que podéis encontrar bastantes cosas. Aquí tenéis uno de los puestos donde podéis encontrar un montón de artículos variados, ¿vale? Diferentes cosas, tenéis mecheros de colección, tenéis latón, hemos visto bastante latón, así que también podéis encontrar artículos de latón. Luego aquí también podéis encontrar, pues lo dicho, mezcla de cosas, ¿vale? Tenéis un poquito de todo, diferentes cosas, unos mariquís. Bueno, aquí tenéis otro puesto donde podéis encontrar gran variedad de artículos diferentes. Tenéis desde películas, artículos variados, sillas, una guitarra, mesillas. Podéis encontrar bastantes puestos donde hay mucha variedad de artículos, ¿vale? Repetimos, estamos en la Expo de Zaragoza, parking sur de la Expo de Zaragoza, todos los domingos de mes en horario de 8 a 3 del mediodía. Seguimos. Bueno, como ya sabéis, tenéis que seguir la página del Reciclador del Norte y nuestra cuenta secundaria A Vista De, ¿vale? Donde subimos nuestros vídeos secundarios de todo tipo de cosas diferentes a los mercadillos. Por aquí también podéis encontrar bastante artículo de electricidad, ¿vale? Y aquí tenemos otro puesto en el cual podemos encontrar bastante variedad de artículos. Aquí tenéis uno de los puestos los cuales se dedican al vaciado de casas y podéis encontrar un montón de artículo variado. Mira, aquí tenemos una videoconsola antigua, ¿vale? Para la gente que se dedica a coleccionar videoconsolas, juguetes, videojuegos, también podéis encontrar algo. Aquí también tenéis juguetes, como ya sabéis nos dedicamos a la colección de juguetes. Mira, aquí vamos a ver. ¿Podéis ver este del Real Madrid? Esto y se queda aquí. Estamos aquí grabando en Zaragoza, estamos en el parking sur de la Expo, ¿vale? Estamos enseñando uno de los puestos que tienen aquí estos chicos. Venga, un saludico a YouTube, eso es. Muy bien, muchas gracias. Vale, que sepáis que este vídeo saldrá la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Muy bien, Gracias, venga, que vendáis mucho. Un saludo. Hasta luego. Bien, hasta luego. Bueno, como veis, tenemos aquí unos vendedores muy majos que hemos sacado, maños, así que sepáis que se van a ver en YouTube, el siguiente día se verán en YouTube. Y seguimos, aquí tenéis también un puesto donde tenéis artículos variados, bastantes artículos variados. Este mercadillo de Zaragoza se celebra todos los domingos de mes, hay bastante afluencia de gente y bastante afluencia de puestos. Sí que es verdad que es un poco todo antiguo, digamos, y muy de segunda mano, pero para los coleccionistas de juguetes, coleccionistas de otro tipo de artículos, pues podéis llegar a encontrar algo. Que sepáis que nosotros montamos puesto en Rentería y en Hondarribia. Hondarribia montamos el primer y segundo de cada mes y en Rentería montamos el tercer domingo de cada mes, ¿vale? Estas localizaciones se encuentran todas en el País Vasco, ¿vale? Vamos a seguir un poco por aquí. Podéis encontrar bastante variedad de artículos. Los precios son buenos, la verdad. Puedes regatear, como sabéis, los mercadillos siempre hay que regatear para conseguir mejores precios. Vamos a seguir por aquí. Este es el señor que os decía que venden bastante herramienta usada, pero la verdad que tiene bastante buena pinta. Para los que estéis buscando algún tipo de herramienta usada a buen precio, pues que sepáis que podéis encontrar. Como decía, tenéis bastante variedad de artículos diferentes. Para los coleccionistas de juguetes tenéis juguetes, para los coleccionistas de monedas también tenéis monedas. Estamos en el parking sur de la Expo de Zaragoza, todos los domingos de mes y festivos. Como ya he dicho, tenéis unos 100 puestos
de mucha variedad de artículos, ¿vale? Los precios entre 1, 30, depende, juguetes 1, 2 euros, 5 euros, bisutería 5 euros y luego hay artículos un poco más caros como pueden ser a 10, 20, 30 euros. Aquí, como podéis ver, también tenéis un montón de artículos variados, ¿vale? Podéis encontrar un poco de todo. Bueno, vamos a seguir. Como podéis ver, también tenemos bastantes artículos de cocina, ¿vale? Podéis encontrar un poquito de todo. Artículos variados de vaciados de casas. Bueno, aquí también podéis encontrar alguna silla de ruedas. Tenéis bastantes artículos variados. Artículos de latón, electrónica y aquí un puesto con artículos variados también. Tenéis un poquito de todo. Repito, estamos en el parking de la Expo de Zaragoza, todos los domingos de mes, en horario de 8 de la mañana, a 3 del mediodía. Bueno, aquí tenéis otro puesto donde podéis encontrar gran variedad de artículos diferentes, ¿vale? Tenéis artículos de decoración de hogar y artículos como juguetes, ruedas, vajilla, tenéis un poquito de todo también. Vamos a seguir por aquí. Aquí tenéis otro vistazo. Hoy hemos conseguido cazar varios juguetes de colección para nuestra colección privada y están nuevos en su funda, así que hemos conseguido buenas gangas. Luego os enseñaremos, como ya sabéis, tenéis una sección que se llama el cazajuguetes, donde enseñamos todos los juguetes que vamos cogiendo, juguetes y peluches que vamos cazando. Y la gente que busquéis herramientas de segunda mano, también este señor tiene bastantes herramientas de segunda mano. Así que para la gente que estéis buscando herramientas de segunda mano, este señor tiene de todo. Bueno, vamos a ir despidiéndonos del mercadillo de antigüedades de la Expo de Zaragoza, ¿vale? Estamos domingo 22 de octubre, hemos hecho una pasada, tenéis el vídeo en el canal, ya sabéis, suscribiros a la página del Reciclador del Norte y a nuestra cuenta secundaria a vista de. Vamos a ver los últimos puestos del mercadillo y nos despediremos de la Expo de Zaragoza, mercadillo de antigüedades de la Expo de Zaragoza, todos los domingos de mes, en horario de 8 a 3 del mediodía. Bueno, y aquí tenéis los últimos puestos del mercadillo, donde también tenéis bastante artículo variado. Estos se han ido poniendo conforme ha ido pasando la mañana, así que vamos a echar un vistazo conforme terminamos el vídeo. Suscribiros todos a la página del Reciclador del Norte, a vista de. Seguiremos subiendo vídeos de mercadillos y vídeos a nuestra cuenta secundaria a vista de. Bueno, y ahora sí, nos despedimos del mercadillo de antigüedades de Zaragoza. Ya sabéis, seguirnos en la página del Reciclador del Norte, a vista de, donde seguiremos subiendo vídeos. Un saludo y adiós, recicladores.